Buenas tardes. Queremos comenzar haciendo un poco de repaso. ¿Será que alguien pudiese darnos un pequeño repaso de lo que hablamos ayer? Hermano Johan, un pequeño repaso de lo que hablamos ayer. Habíamos visto la línea de los nitineos. Et on a vu les périodes de 10 ans dans chaque ligne aussi. And we saw the 10 years period. Y vimos el periodo de 10 años que hay al principio de cada línea. On prépare chaque ligne à comprendre les événements de leur ligne. Which prepare, tu veux dire chaque groupe? Ouais, chaque Que son un periodo donde debería acontecer una preparación para que cada grupo entienda alguna cosa. À la fin de chaque période de 10 ans aussi, on a vu aussi une séparation, c'est-à-dire un point de test, une balise de test. Après chaque période de 10 ans. Ouais. So after each period of 10 years, we Y después del periodo de 10 años, waymark of test, vimos okay. ese hito que representaría una prueba y una separación. On a vu aussi soit on est pour les théories de conspiration ou Okay, we have seen also the theory of Vimos también acerca de las teorías de conspiración. or the true history, the true story. O la verdadera historia acerca de esas cosas. ¿Alguien más quisiera añadir un poco de información respecto a lo que se dijo? Aimerait apporter un complément d'information. Anthony, you want to speak? On a aussi parlé de l'apparition en fait des médias, enfin des différents médias. Okay, we discuss also about the introduction of the new media. Introdujimos también el asunto de los medios de comunicación. 1996, Fox News. Hablamos de Fox News en 1996 And others that I forgot. y otros medios de comunicación que ya olvidé. So we place them on the line of the priest. Y los colocamos en la línea de los sacerdotes. Enfin, je sais pas, peut-être que j'ai mal compris, notre source d'événements externes. So maybe I understand it wrongly, but this was supposed to be our source of external events. Y que significaba que los sacerdotes debían haber entendido los eventos externos. Help us to make our first choice. Y también para ayudarnos a tomar nuestra primera elección respecto a eso. Comment ça s'appelle encore un film Fahrenheit 9/11. Okay, so on the Netinian line, we spoke about. Y de la línea de los netineos habíamos hablado de un documental llamado Fahrenheit 11/9. Te voy a parar allí porque hay unos pasos que te estás saltando. Lo que has dicho está bien.
nos ha dado ya una cantidad buena de información. qui nous a donné quand même un bon volume d'informations. So I just want to add a couple of connecting links. Así que Alors, quiero j'aimerais añadir ajouter solamente quelques liens de algunas connexion. conexiones. We saw Habíamos visto battles in our history Nous de avons que vu hay qu'il y 4 avait batallas quatre en nuestra batailles dans notre historia. histoire. from the line of Pyrrhus. À partir De de la ligne a partir de la línea de 18, Pirro, 19, 21. Alors, 2016, 18, 19 y 21. 19 et 21. We saw that they all had the same mode of warfare. Nous Vimos avons que vu cada una de que ellas chacune ces comparten el batailles mismo a mo- un la misma mode modalidad de guerra. So to understand how war is fought in our history, Así que para Alors, pour entender cómo la comprendre de quelle guerra en nuestro façon une tiempo guerre es sera peleada, menée dans notre histoire, we already have two examples. nous ya avons hemos déjà pasado deux por dos. exemples de Ya tenemos dos 1618. ejemplos. But we took it back and pinned it from the time of the end. Pero Mais nous, también reprenons, pusimos ces eso, batailles, lo llevamos nous un poco les más ramenons, atrás, en el au tiempo temps del de la fin. fin, en 1989. What happened in 1989? ¿Y qué fue lo que pasó en 1989? Web invention, La invención de la WWW. donc l'invention du web. And the reason I believe that Brother Eric said that, Y la razón por la que pienso que el hermano Eric habla de eso because he already knows what story we're telling. es porque ya sabe qué historia estamos queriendo hablar. If he had have said the fall of the Soviet Union, Si me hubiese dicho la caída de la Unión Soviética, de l'Union soviétique, it would have been the wrong answer. hubiese sido la respuesta incorrecta. Because we have to know what story we're telling. Porque necesitamos saber de qué historia estamos queriendo hablar. We're telling a story of warfare. Y estamos hablando de la modalidad de guerra. I want you to turn to a quote. Ahora quiero que vayan a una cita. Une citation. We'll go to 7 BC, Vamos a ir al Comentario Bíblico Adventista, volumen 7, 973. 963. Está solo en inglés, se puede buscar 7BC 973, 7 BC 973. 973. 7BC 973, Paragraph 4. párrafo 4. Have that in Yes, but not in device. On l'a le livre en papier en français. Se puede I'm traducir, just going to paraphrase. pero lo voy a Je parafrasear vais juste le paraphraser. para todos entender. You don't have it in the French online. Ustedes no lo tienen en francés, If we were to look at the structure tampoco lo of the tenemos en paragraph, español. Et s'il fallait regarder Al ver la estructura del párrafo, we learnt this morning hemos aprendido esta mañana that we should look into that segment to define itself. de que deberíamos ver que este segmento debería definirse a sí mismo. When you look at the structure of a well-written paragraph, Entonces, al ver la estructura de un párrafo bien escrito, paragraphe écrit. how is it structured? ¿cómo debería ser De quelle façon, estructurado? est-il structuré? How many parts does it come in? ¿En cuántas partes viene un párrafo? ¿En cuántas partes está estructurado un párrafo? How many parts to a paragraph? ¿Cuántas partes debe tener un párrafo? What would you call the first sentence? ¿A cómo le llamaríamos la primera oración de un párrafo? Introduction. La introducción. Introduction, Sería una On a introducción l'introduction. and then y luego Ensuite, development and conclusion. el desarrollo o el cuerpo On l'appelle le corps. and then the conclusion. y luego ensuite una la conclusión. conclusion. So you should expect Así que deberíamos Il vous faut vous esperar that it has one theme. que haya un solo tema. The introduction En la introducción is giving us the story, se nos dará la historia, concept. el concepto. Then it's going to give more information, Luego se añadirá más información informations vont être données. and the conclusion should be a summary of that subject. y luego la conclusión tiene que ser un resumen de todo el tema. Expect the introduction and the conclusion Así que esperamos que la introducción y la conclusión conclusion to be saying the same thing. estén diciendo o hablando del mismo tema. The introduction says it, Si la introducción lo dice, the body acts like a repeat and enlarge, el cuerpo será como una repetición y ampliación del asunto and then the conclusion repeats it again. y luego la conclusión debe repetir de nuevo lo que se dijo If you were to go to antes. this paragraph
o en la introducción. Al estudiar este párrafo, How does it begin? ¿cómo comienza el párrafo? Skip that, go to the end. Bueno, saltemos eso y vayamos al final del párrafo. You go to the end, Si vamos al final del párrafo, it's a Bible text. C'est un es texte biblique. un pasaje bíblico There was war in heaven. que dice, y hubo guerra en el Guerre cielo. dans le ciel. Michael and his angels Miguel y sus ángeles fought against the dragon and his angels. lucharon contra el Contre dragón le y sus dragon et ángeles. ses anges. Revelation 12:7. Que es Apocalipsis 12:7. 12:7. So the conclusion La conclusión del párrafo is Revelation 12 verse 7. es Apocalipsis 12:7. She's summarizing everything she said before. Y ella allí en esa cita, ella va a resumir todo lo que ella dijo antes. En résumé, En un resumen, There was war in heaven. el resumen es que hubo guerra en el cielo. War between Christ and Satan. Guerra entre Cristo y Satanás. Satan. If you were to go to the first sentence, Si vamos a la primera Dans la oración, première phrase, she's going to give her definition for that war. ella nos va a dar la definición de esa guerra, de cette guerre. The first war ever fought. de la primera guerra jamás peleada. Qui a été conduite. What was that war in heaven? ¿Y cuál fue esa guerra del cielo? She tells you Ella te dirá the influence of mind on mind. y dice, la influencia de mente sobre mente. So strong a power for good when sanctified. Un poder tan fuerte cuando es santificado Une puissance pour le bien quand elle est sanctifiée. Is equally strong for evil es Elle est, igualmente aussi fuerte forte para el mal, pour faire le mal in the hands of those opposed to God. en las dans la manos de main aquellos ceux que qui se oponen a s'opposent Dios. Dieu. So the very first war ever fought Así que la Donc, primera la guerra première jamás guerre peleada qui n'ait jamais été conduite, was what kind of war? fue una C'était guerra quel type de qué guerre? tipo? Psychologique, Psicológica, Psychological war, una guerra guerre psicológica, psychologique, information war. una guerra de guerre información. d'information, It was a war of mind on mind. Fue una mente de mente guerre de sobre l'esprit sur mente, l'esprit. So de una Satan mente a otra. Donc Satan aussi Así lo hizo Satanás en el cielo. pieces of metal or wood. Entonces, ¿será que Satanás en el cielo usó algún tipo de material o metales? ¿Será que forjó una espada And arrows. et qui y donc construyó des arcs et des flechas flèches. y How arcos? we fought in heaven. ¿Será que es así como se pelea en el On se cielo? bat au ciel. What was the war in heaven? ¿Cómo fue la guerra del Guerre cielo? au ciel. Information war. Was it all an information war? Fue una guerra de Guerre información, d'information. Mind on mind. de una mente a otra. Contre l'esprit. So when we come to the end of the world, Lorsqu'on Al arrive à llegar la al fin del mundo, we see the last wars ever fought. nous vamos a voyons ver la dernière última guerra jamás qui a peleada. été conduite. This is the first war, Il s'agit Esta fue la de primera première guerra, Alpha. la guerra alfa. Take it to the last war. Llevémosla a la última Guerre. You could go on a couple of different levels for that. y podríamos ir a un par de diferentes niveles para ver eso. You could say the last war is the war between the king of the north and the king of the south. Podríamos decir que la última guerra es la guerra entre el rey del norte y el rey del sur. What kind of war is that? ¿Y qué tipo de guerra será? Guerre est ça? ¿O es? Information war. Es una guerra de información. Guerre d'information. And we're in the information age. Y estamos en la era de la información. L'âge d'information ou dans Or- l'ère. Ou bien You could see the battle for mind on mind O podríamos ver la batalla de mente sobre mente in the last days of the great controversy. en los últimos días de la gran controversia. Beginning and end of the great controversy. Del comienzo al fin de la gran controversia. You could see it on that scale. Lo podríamos ver en esa escala à cette échelle. And see that the end of the great controversy y ver, entender de que el fin de la controversia is mind on mind. es una guerra de mente contra mente, de mente sobre mente. The king of the south Il ne s'agit pas Y juste en un de- sentido también es el rey del norte y el rey del sur, that's fighting in this fashion. que también están peleando de la misma forma. It's a war for the mind. Es una guerra por la mente. contre l'esprit. So at the time of the end, Au temps Así de que en la el fin, tiempo del fin see the invention of the World Wide Web. encontramos la invención de la WWW. This is the whole setup for an information war. Y esta va a ser toda la estructura donde se llevará a cabo la guerra de Need información. weapons and a platform to fight. Se necesitan armas y estructuras o plataformas para pelear estas guerras. The World Wide Web Y la le WWW web, l'Internet, is a blessing and a curse. es una c'est à la fois bendición une y una bénédiction et maldición. une malédiction. The World Wide Web La WWW power for good. es un poder para el bien. Pour le bon, le bien, pardon. Couldn't share our message effectively without it.
No podríamos compartir nuestro mensaje de manera efectiva sin ella, Efficacité si nous ne l'avions pas eu. But it's equally strong for evil. pero es igualmente fuerte para el mal. Tal como dice la cita, Platform es una plataforma that's both. que sirve para las dos Power cosas, for good la poder para lo puissance pour le bueno bien, or equally a power for evil, e igualmente également, poderoso para lo aussi malo. puissant pour faire le mal. depending on the information stream, Va a depender Alors, tout de la dépend fuente de du courant información. d'information. depending on which mind you're speaking about. Depende Tout de qué dépend de mente quel estemos esprit que vous hablando. parlez. So you have a choice. Vous Así avez que sí donc un tenemos una choix. elección. If you're an angel in heaven, Si tú eres un ángel en el cielo the influence of mind on mind, y está aconteciendo esta influencia de mente sobre you have mente, a choice. vas Vous a avez tener donc un una choix. Christ's mind or Satan's mind. una elección. Vas a escoger la mente de Jesús o la mente de Satanás. Two minds, Pues hay dos mentes, Deux esprits, deux états d'esprit. two streams of hay information. dos fuentes de Deux courants información. d'information. You come down to the Garden of Eden, Luego podemos descender y llegar hasta el jardín del Edén. and you have two sets of instructions. Y vemos que hay dos tipos de instrucciones. Instructions from God Instrucciones de parte de Dios and instructions from Satan. e instrucciones de parte de Satanás. And in Eden, it was a war for mind on mind. Y en el Edén fue una guerra de mente sobre mente Le también. contrôle de l'esprit, esprit sur esprit. So we take application from all of the wars in between, Así que hemos tomado aplicaciones de todas las guerras que están en el medio, but when we bring them to the end of our history, pero cuando las traemos al final de nuestra historia, we understand from the beginning entendemos desde el principio à partir du commencement, that it's a war for mind on mind, de que es una guerra de mente sobre mente. l'esprit ou esprit sur esprit. and that is summarized in the Time of the End magazine Y eso lo hallamos resumido en la revista del tiempo del fin, by the introduction of two streams. mediante la introducción del asunto de las dos fuentes What they asked us to do. o de los dos ríos. ¿Recuerdan cuáles son esos dos ríos? Tu te rappelles, Tracy, De la revista Tiempo del Fin. dans le magazine Time Division, les two rivers, Los dos ríos, l'Ulai et el l'Hiddekel. Ulai y el Idekel. Ulai And the Hiddekel. et De el Ulai y el Idekel. So it's introduced into the Time of the End magazine. Así que eso fue introducido en la revista del Tiempo del Fin. magazine Le Temps de la Fin. We understand that within Adventism, Y nosotros entendimos que en el adventismo L'Adventisme, there's two streams of information, hay dos fuentes de información. d'information. but we also began to consider Pero también comenzamos a considerar, Considérez when it comes to the final days of the Great Controversy, cuando llegamos a la parte final de la gran controversia, we have more than an internal message. tenemos más que simplemente un mensaje interno. In fact, you can't separate the internal De hecho, no se puede separar lo interno from the external. de lo externo. So in 1996, Así que en 1996, regarding this new platform of information sharing, en relación con esta plataforma de compartir información, la www, streams formalized. vamos a tener otras dos fuentes de información formalizadas. Brother Anthony began to list them. Y el hermano Anthony comenzó a hacer una lista de ellas. Does anyone want to give some? ¿Alguien quisiera darnos alguna? Somebody want? To give some. Alors, est-ce que quelqu'un va en donner deux, trois? Alors, MSNBC, NBC, Google. Google is a platform. I'm going to put it in the middle. Google es una plataforma, así que la pondré en el medio. Washington Post. This was a long-standing newspaper. El Washington Post, que ha sido un National, périodique. periódico de hace mucho tiempo, pero en ese año se convirtió en un New York Times. The New York Times. en un periódico online, al igual que el New York Times, un periódico viejo Pardon? que se hizo Krypton. I'm going to put that with Google. Ça Que aussi, se je vais hizo, le mettre, avec, online. It's another Dijeron different Krypton, type of engine. lo voy a colocar junto con la lista de Google porque es otro tipo de plataforma. Still relevant. ¿Es relevante? aussi. Yahoo.
Ella dijo que Google es una plataforma de compartir información, por eso lo coloca en el medio, Je veux porque no es également una fuente de inclure información. It exists before. Quiero colocar CNN porque ha existido desde antes, pero en el 96 1996, It's taken over by Time Warner. et elle est reprise par Turner. no entendí esa Warner. parte. Again, you have Time, Encore nous avons Time. Le temps. Warner. Parece que es un periódico llamado el Time Warner, Ok, le temps, en jeu de mots qui gagne. Averti, pardon. Just think that's neat. que significa la advertencia del tiempo, Time Warner. Et aussi, Supongo que será un on a periódico de la Fox CNN que News, comenzó en el Fox 96, creo que es lo que quiso decir. Fox Ya. News Luego tenemos a Fox News aquí, often tries to act like it's in sheep's clothing. C'est comme que si a veces c'était intenta vraiment- actuar como si estuviesen vestidos de oveja. So we mark Fox News, On a Así dit que podemos Fox encontrar News, Fox News, created in 1996. qui a été creado en créé el en 96. 1996. This is the second attempt y esta es la segunda tentativa by an Australian billionaire de par un billonario australiano milliardaire to get into the media. de entrar en los medios de When comunicación. was his first? ¿Cuándo fue su Quelle primera était donc tentativa? sa première tentative. En 1989, avec Sky. Sky News. con el canal Sky News Sky News de Inglaterra. Sky News. in 2016 En 2016, Sky News, qu'est-ce qu'il ¿a qué se dedicaba? what was it trying to bring about? ¿Qué es lo que Sky News estaba intentando hacer ese año? Where was Sky News located? De hecho, ¿dónde se encuentra Sky News? United Kingdom. En el Reino Unido. En Angleterre. So what's happening? Así que, ¿qué está aconteciendo? They went to USA. Ellos fueron a los Estados Sky News Unidos. didn't go to USA. No, Estamos, c'est pas Sky News no es que fue a los Estados Unidos, This is just a news channel within Britain. es simplemente un canal de televisión en el Reino Unido. Au Royaume-Uni. Brexit. Brexit En el asunto del Brexit, a eso se dedicaban. Donc, Sky News becomes one of the main channels trying to encourage the UK to leave the European Union. se convirtió en el principal medio de comunicación liderando el asunto del Brexit, salir de la Unión Europea, en Inglaterra. Donc, Sky comenzó en el And 89 seeing the success of conservative radio, Et après, ils ont por causa eu de une ver el radio, éxito que tenía la radio conservadora. Conservatrice, pardon, qui a eu beaucoup de succès. Murdoch creates Fox News in 96. En el 96, Après, Rupert Murdoch con la misma línea, se creó a entonces Fox News. En 96. And by 2000, they're already influencing that election. Et à Y para el año 2000 ya partir Fox News tiene el poder de influenciar en esas They elecciones. helped George Bush Jr. Ellos ayudaron a que se eligiera George Bush hijo, through disinformation. a través de la à travers desinformación. de la désinformation. So it isn't. They are not a news channel. Así que ellos no son un canal, un medio de comunicación de noticias The last 2 years. que simplemente se ha convertido en algo no confiable hace 2 años. Depuis les 2 dernières années. They were created that way. Ellos fueron Cette creados de chaîne esa forma d'information a été para hacer lo que créée de cette hacen. façon. Do you have any questions? Est-ce que- ¿Alguien tiene alguna pregunta? So we saw it in 1996. Entonces, hemos visto que en el 96, 1996, And one important point that was made un point important qui a été fait. is that this formalization in 1996 un punto muy bueno que se hizo es que en esta formalización del 96 is on which reform line? se encuentra en cuál línea de reforma, Pardon? Priest? The priest. en la de los sacerdotes. So we can take this history Entonces podríamos tomar esta historia and say that this is all that the Nethinims have to recognize. y decir que esto es todo lo que los netineos tienen que reconocer solamente. But it's not even on their reform Pero es que ni siquiera se encuentra en la línea de reforma de ellos, It's on ours. está en la nuestra. So it must also Así que tiene que ser también, be life and death for us. tiene que ser debido a muerte para nosotros reconocerlo. So we take these two streams of information Así que estas dos fuentes de información las tomamos en cuenta aquí. For us, it's life and death, or for the Newtonian? for us. Pour nous, Para nosotros es de vida o muerte entender esas fuentes de información. Por eso se encuentra en esta línea de reforma. So we spoke about 1989. Hemos hablado del 89, 1989, Streams. y las dos fuentes de información.
Truth and conspiracy theories. verdad y teorías de La conspiración. vérité ou bien des théories de conspiration. 9/11. El 11 de septiembre, The same. C'est la Lo même mismo. chose. It's a reoccurring theme. C'est es un thème tema récurrent. concurrente. Then we took this 10-year history Luego hemos tomado esta historia de 10 años of the Nethinims. Et nous para l'avons hablar de la mis línea de dans los la netineos. lignée. We wanted to start to recognize Y queríamos comenzar a reconocer Pour reconnaître what the Nethinims are being tested on. en qué ce están sur siendo quoi les probados los netineos ont été netineos. testés. Because their test Porque la prueba de ellos is not that different from our test. no va a ser tan diferente como nuestra prueba. It's based on these two streams, Va a estar basada en estas dos fuentes de Également, información. ces deux courants d'information, and so is ours. Y también la de la nuestra. même manière que le nôtre. So we're not studying two separate tests. Así que no estamos estudiando dos pruebas separadas, Tests différents ou séparés. In fact, we're both studying the same test. sino que de hecho estamos todos sentados pasando por la misma The prueba. reason that we can't take our message to them La razón por la cual no podemos llevarles el mensaje a ellos le leur amener, is because we haven't been doing so well on this test. es porque no nos ha ido muy bien durante esta sur ces prueba. tests, nous n'avons pas bien agi ou n'avons pas bien agi. And if I was Pardon? Ouais, nous n'avons pas bien réussi, merci, c'est mieux. if I wasn't getting the questions correct, Si yo no estuviese entendiendo las preguntas de manera correcta, if I wasn't answering the teacher correctly, o si yo no le estuviese respondiendo a mi profesor de manera correcta las preguntas, and I was failing my grade, y estuviese fallando, o sea, perdiendo mis ask notas, me to tutor you, Vous allez pas, you will not ask me to? to teach Ah, you. vous allez Entonces pas tú no me demander pedirías que te d'être enseñara. tuteur ou de votre enseignant. And we haven't been doing that well in this history. Et nous y no n'avons nos pas ha ido muy bien ni réussi siquiera en dans esta cette historia de acá. So we took it down to this history. Así Donc, que hemos nous ido a l'avons esta fait historia. descendre dans l'histoire des Nétiniens. If we have two streams, Si nosotros tenemos dos fuentes de información, a true and a false, una verdadera y una falsa, Courant d'information et info. 1989, 1989, an increase of knowledge, Il y a tenemos eu un un aumento de accroissement de la conocimiento, connaissance, a perfect prophetic message, un mensaje profético perfecto and a counterfeit message. y un mensaje de falsificación. One is safe, Uno es seguro, one will lead to the sea of glass, uno te llevará al mar de cristal sur la mer de verre, one will lead to the lake of fire. y el otro al lago de fuego. So what must Nethinims have? Así que, ¿qué deben de tener también los netineos? They must have the same. Ellos tienen que tener lo mismo. We looked at the 10 years, Hemos visto acerca de los 10 años and we saw that they must have a wake-up call y vimos de que ellos también tienen que haber tenido un llamado a despertar 2004, para el año 2004, 2004. que habíamos marcado en 2004. Poutine, Clinton et Trump en Sister 2004. Melissa, Hermana Melissa, Sister Melissa, Melissa, 2004. ¿qué marcamos en 2004? Poutine. We want to discuss On veut Estamos queriendo discutir waking up of the Nethinims. el asunto del despertar de los netineos. Putin is correct. La respuesta que me diste acerca de Putin es correcta, When we're considering a message pero cuando estamos considerando el asunto del mensaje, to recognize, un mensaje que ellos deben reconocer, los netineos, ¿cuál fue ese mensaje? Avec Fahrenheit, sur le 11 septembre. Okay, so it's regarding Michael Moore. Tiene que ver con Michael Moore y el documental de Fahrenheit so in 9/11 2004, Donc en de 2004, 2004. he writes a documentary, Él hizo un documental Fahrenheit 9/11, en 2004, Fahrenheit 9/11, and that's a summary of all of that history. y él hace un resumen de toda la historia de ese año, de esa época, donde él conecta la guerra en Irak, George Bush's election, la elección de George Bush, all of those things todas esas cosas into one package. en este paquete. The Patriot Act. El asunto del acto patriota también habla. And if you're a Nethinim, Y si fueses un netineo, this should be waking you up. esto debería empezar a despertarte, That your history is in crisis. de que tu historia se encuentra en un periodo de crisis. We're going to discuss this history of 2014 Esos asuntos acerca del 2014 los queremos discutir. detail. Los queremos discutir en mayor detalle.
But if this is the waking up, Pero si este es el despertar, la balise qui réveille. we went down to 2018. Nous sommes arrivés volvimos a jusqu'en 2016, a 2018, habíamos ido a 2018 Héraclée. This is Heraclea. Donc, il y s'agit hablamos de la d'Héraclée. batalla de Heraclea. Does it start? ¿Cuándo comenzó la batalla de Heraclea? September 21st. September 21. El Le 21 de 21 septiembre. septembre. And when does it end? ¿Y cuándo terminó? Quand est-ce s'est-elle finie? December 19. El 19 de diciembre. Le 19 décembre. That's how we mark the Battle of Heraclea. Fue así como marcamos la batalla de La bataille Heraclea, d'Héraclée. Starts to escalate from September 21 Elle que a comenzó commencé a escalar desde el 21 de s'escalader, septiembre à s'amplifier du mois de septembre 21, le 21 septembre. December 19, Et le el 19 de diciembre, culmination. ça a tenemos été la le culminación point de la batalla de Heraclea. C'est fini. Es cuando acaba. So in this history, En Donc, esta dans historia cette entonces histoire, there's another message il y a donc tenemos un otro autre mensaje. message. because it's the formalization. Parce Pues qu'il es la s'agit là de formalización. formalisation. So there must be an internal message formalized Así Il que doit y debe haber un avoir mensaje interno que también es formalizado formalisé, and an external message. y un mais mensaje également externo un también message formalizado. externe qui est formalisé. For the Nethinims, Pour les Nétiniens, Para los netineos, formalization of their message. ¿cuál fue la ¿Quelle est la formalización del mensaje formalisation de leur ellos? Digo, ¿cuál no, sino Fahrenheit cuándo? November 11? No, November 9? November 9. Fahrenheit 11.9. Tiene que ser Fahrenheit 11.9, el documental. Michael Moore Así que Michael Moore, recognized a chiasm. él reconoció un quiasmo. What does he say in this documentary? ¿Y qué dice él en ese documental? Pardon, j'entends pas. Qu'est-ce qu'il parle? Okay, so Trump is the last president. C'est De pas que ça. Trump es el último presidente. Last president. So Él habla de que Trump es el est último dernier presidente. So that's the message of Michael Moore. Así Donc que ça, ese es il el s'agit là mensaje du de message Michael Moore. That's what he's giving. Qu'il a donné. That it's the end of the republic. Que c'est la ¿Y fin qué de más la dice? De que es el République. final de la República. He also connects another individual. Él también Il a hace una aussi, conexión con otro connecté individuo. d'autres personnes. If there's a true stream Pues si hay una fuente verdadera and there's a movement y hay un movimiento that leads to priests, que te lleva a los sacerdotes, there must be a movement tiene que haber un movimiento también that leads to Nethinim. que te lleva, que los dirige al movimiento de los netineos. So who does he name in Fahrenheit 11? Así que, ¿a quién él menciona en el Fahrenheit 11.9? You have Trump, Tenemos a Trump and then you have the resistance. y tenemos la resistencia. De l'autre côté, on a la résistance. And who leads the resistance? ¿Y quién es la líder de la mène resistencia? résistance. Alexandria, au truc. Cortés, ouais, merci. She's known as AOC. Se la conoce como AOC o AOC, Ses initiales. Alexandra Ocasio-Cortez. que es Alexandria Voilà, Ocasio-Cortez. Voilà, Cortés, mais le O, je sais pas. C'est Ocasio, thank you. But it's Ok. abbreviated to AOC. Pero Mais, se lo, son la nom abrevian est como AOC, abrégé, AOC. Selon ses initiales, AOC. You have 4 congresswomen. Son Nous 4 mujeres avons del Congreso 4 femmes. They've become the main target que se han convertido en el ataque principal of Trump and his base. de Trump y su electorado, That's not about to change. o de sus votantes, y eso no va a cambiar, It's going to escalate towards the 2020 election. sino que de hecho va a ir creciendo al acercarnos a las elecciones del 2020. Jusqu'à l'élection prochaine. And behind their attacks Y detrás de todos esos ataques, against those 4 women, en contra de esas 4 mujeres, one, they're women. Premièrement, Uno, ce sont son des mujeres. femmes. You can see the sexism built into Trump's language. podemos ver On peut cómo voir el le machismo está sexisme dentro del construit, lenguaje de bâti Donald dans le Trump. langage de Trump. Second, the racism. Et le Segundo, hay le racismo. deuxième point, c'est le racisme. Racism comes on different levels. El Et le racismo viene en racisme, diferentes vient niveles. sous différents niveaux. Hein. One of them is black. Una de ellas es negra, L'une des caractéristiques, c'est les noirs. One of them is an immigrant, una de ellas L'autre, es c'est, inmigrante, l'immigration. which they're also against. sur- a lo cual pour también lesquels están en ils sont contra. contre. 2 of them are Muslim. 2 de Et, ellas deux son donc, musulmanes. Deux autres de ces femmes sont musulmanes. One of them wears a headscarf. Alors, il y en Una a de ellas une usa qui, turbante en la se cabeza. couvre la tête. O sea, se cubre la Really cabeza. summarize everything. Donc, Así que vraiment, básicamente ça eso résume resume toute todo. chose. That the far right is being
and just the right in general. a lo cual la They derecha, summarize everything that the right in general. ellas Donc, resumen il, básicamente todo a lo que il la résume- derecha en résume general tout que le droit en général Is rising up against. se pour levanta montrer para que luchar, cela, là, ça aquello a lo cual la revient. derecha lucha en contra. So we see a war on two fronts. Nous voyons Así que hemos visto la une guerra sur que deux es en dos fronts. frentes. Eastern front Una guerra Le front est, from Rafia. oriental a Rafia, desde Rafia, West began from Ipsus. pero mais, una le- guerra le occidental que front comenzó en ouest, Ipsos. Il a commencé à Ipsos 2016. This western front Y Ce front este frente is occidental, a battle for mind on mind. occidental que comenzó en 2016 es una batalla de mente sobre Two mente. streams within the United States. El asunto de las dos fuentes de información dentro de los Estados Two Unidos. sides, il y Dos a lados, deux côtés, two sources of information. dos deux fuentes de sources información. d'information. We can go in and talk about AOC's morality. Podríamos hablar de la Donc, moralidad de continuer Alexandria et parler de la Ocasio-Cortez, moralité de AOC, hein. I think that's a waste of time. Mais pero je creo que pense eso sería ça serait una pérdida de perte tiempo, temps. We deal with it prophetically. porque Parce que queremos il nous faut lidiar, hablar parler de ella de manera manière profética. prophétique. If this is the Ula and the Hiddekel, Si esto Parce que aquí si es el cela, Ulay y c'est el Ulay et Hidekel, Hiddekel, whatever the Nethinims are dealing with, cualquiera que sea el asunto con el cual los netineos estén lidiando, must be the Ula and the Hiddekel, tiene que doit ser être también el également Ulay y el Ulay et Hidekel, Hiddekel. which means one stream is life, lo Ça cual veut dire significa que donc, una il y a fuente es un vida fleuve qui est un courant du moins est vie, one stream is death. y et l'autre la otra courant, fuente c'est es la muerte. mort. Do we have any questions or thoughts? Alors, est-ce ¿Tenemos que nous alguna avons, pregunta des questions, des pensées, o comentarios? Dominique? Brother Dominic. On voit en 2004 qu'il n'y a que Michael Moore. Est-ce qu'il y aurait justement un autre côté qui viendrait très vite? Okay, in 2004 we see only Michael Moore. Do you know if there is another side, somebody else? En 2004 vemos a Michael Moore. ¿No sabes de alguien más o de alguna otra fuente? On a En 2004 George tenemos a Bush. George He's Bush, trying to extend the Patriot Act. donde él se d'étendre encuentra tratando de extender el acto terroriste. patriota. I haven't looked to see what Fox News are doing in that year. Je n'ai No pas he ido regardé a ver pour qué es lo que savoir Fox News hablaba en ce aquella que fait época, Fox News durant o lo que cette estaba année. haciendo en 2004, But perhaps. Mais peut-être, pero tal vez peut-être hay qu'on algo peut indiquer- importante ahí con ellos. Est-ce qu'il n'a pas parlé de Facebook? You haven't talked about Facebook Oh, yes. No has hablado del Facebook todavía, because it's the year of his launching. porque es el año en que se lanzó el Facebook. en 2004. You can mark these information sources, Podemos marcar estas fuentes de información so many of our waymarks. en muchos de nuestros hitos. Dans beaucoup de nos balises. When does Trump join Twitter? Cuando Alors, quand Donald est-ce que Trump comenzó el a Twitter, rejoint Twitter, That's a large part of how he fights his information war. et là, y es una c'est, parte ça importante de donde él rejoint- cómo ça pelea él su rejoint guerra de une información. partie sur sa méthode de se battre sur l'information. 2009. En C'est 2009, 2009. It just starts to escalate. y de ahí ha ido creciendo ese asunto. So 2004, Así que en 2004, Brother Dominic wants us to add Facebook. el hermano Dominic quiere que añadamos aquí Et je suis Facebook. d'accord que c'est important. So AOC, Alors, AOC, she's part of this documentary Fahrenheit 11/9. ella es parte de ese documental de Fahrenheit 11/9. She joined Congress 2018. Ella se juntó al Congreso en el año 2018. I think the youngest person ever to Creo que es la persona más joven jamás electa al Congreso. When was she born? ¿Y cuándo nació? A New York. New York? Nació en Nueva York. Donald Trump. Nació en el mismo lugar que Donald Trump. Both from New York. Los dos son de Nueva York. And what date? ¿Y en qué fecha nació? Le jour de sa naissance. Octobre. En octubre, 13, el 13 de octubre 1989. de 1989. Here, Nació acá. she connects into prophecy Ella conecta en la profecía here, aquí, October 13, el 13 de octubre 2018. del 2018, Is our midnight cry. donde fue nuestro clamor de medianoche interno. What we begin to see Lo que hemos comenzado a ver is that there is not this separation between internal and external. es que no existe nada de esto de la separación entre lo interno y lo externo. We say October 13 is priest's internal message. O sea, el 13 de octubre es el mensaje interno de los sacerdotes de aquel año. It's more than that, it's AOC. Pero sigue siendo, es algo más que simplemente Alexandria Ocasio. Y estas dos fuentes de acá, por cierto, They're there for priests. ellas están ahí para probar a los sacerdotes, ni siquiera a los netineos. Harder and harder Se va haciendo cada vez más difícil to separate internal and external. separar la relación que hay entre lo interno y lo externo. Están muy relacionadas. External information
De hecho, sin la información externa, we have no internal message. nosotros no tendríamos ningún mensaje interno. If you don't have an external source Si no tienes una fuente externa, called Time magazine como la revista Time, to tell you about an alliance between Reagan and John Paul, para que nos explique la alianza acerca de Juan Pablo II y Ronald Reagan, Jean-Paul II. you have no 1989 waymark. no tendríamos el hito de 1989. So external sources Así que las fuentes externas necessary for every one of our groups. son necesarias para cada uno de nuestros grupos. We wanted to consider Queremos considerar the difference las diferencias between these two streams. entre estas dos fuentes de información. We spent quite a bit of time at the beginning of the school Y hemos pasado bastante tiempo al principio de nuestra escuela aquí commencement de l'école, talking about the rise of the Seventh Kingdom. hablando del levantamiento del séptimo reino. We saw that there's two narratives. Y vimos de que hay dos historias contadas respecto a eso. Gorbachev Una, la de Gorbachev, wanted multilateralism, donde él quiere un modelo multilateral, the UN. o sea, las Naciones Unidas. George Bush wanted unilateralism, Pero George Bush quería un modelo Le unilateral, modèle unilatéraliste, that's the UN donde las Naciones Unidas when controlled by the United States. sería controlada por los Estados Unidos. que l'ONU soit contrôlée par les États-Unis. Two different definitions of the New World Order. Dos definiciones diferentes del nuevo orden mundial. Sur ce qu'est le nouvel ordre mondial. We showed how this rising up of Protestantism Y hemos mostrado cómo este levantamiento del protestantismo has been influenced ha sido influenciado by a fear, por un miedo, a distrust Par una desconfianza un manque de confiance of Gorbachev's idea of the New World Order. de las ideas de Gorbachev respecto a su visión del nuevo orden mundial. sur son idée du nouvel ordre mondial. And Adventism has taken in that Protestant thinking. Y el adventismo se ha tragado esa visión, esa mentalidad protestante. We're so afraid of the UN, Estamos tan atemorizados de las Naciones Unidas, secret societies, de estas sociedades been secretas, looking for the end of the world to look like this. que hemos estado esperando que el fin del mundo tenga algo que ver con esto de acá, esta visión multilateral. When in fact it looks like this. Cuando de hecho el fin del mundo tiene que ser como acá, unilateral, nacionalista. So just to give a little bit of a snapshot into that history. Así que hemos querido y dar simplemente una pequeña imagen respecto a esa historia. Went back Habíamos ido to 1929. a la historia de 1929. What happened here? ¿Y qué pasó este año? Brother Anthony. Hermano Anthony, Anthony, 1929. en 1929 Wall Street. It's the Wall Street crash. tenemos la caída de la bolsa en Wall Street. So the Wall Street crash Así que cayó la bolsa en Wall Street decimates the economy. y eso destruyó la economía. Roosevelt decides he's going to fix it. Y Roosevelt tuvo que decidir He's going to fix it. en arreglar eso. How? ¿Y qué método usó? Comes out with a New Deal. Él llegó con esto que se llamó el New Deal. Without giving all that history. Sorry. Without giving all that history. Sin hablar de toda esa historia, For time, por causa de tiempo, the business leaders los líderes de las empresas les hommes d'affaires, find that the best way to stop government regulation encontraron que la mejor manera de parar al New Deal, que es estas regulaciones del gobierno hechas por Roosevelt, unite with evangelical leaders era el unirse con los líderes evangélicos dirigeants évangéliques, to convince people para convencer a las personas that Christianity equals de que el cristianismo es igual ça signifie capitalism. al capitalismo. le capitalisme. And what you find in Protestantism today Y lo que hoy en día podemos encontrar en el protestantismo is that they have a concept es que ellos tienen un concepto of what Christianity is. de cómo debería ser De el ce que cristianismo. représente la chrétienté. To be a good American Protestant, Para ser un buen estadounidense protestante, not just about turning up to their church on Sunday, no es suficiente ir a la iglesia en domingo, À l'église, à venir à l'église le dimanche. you have to agree to a certain set of beliefs. sino que tienes que concordar con una cierta serie de creencias Un certain
pensées, de croyances. Moral beliefs, Des croyances creencias morales, morales, about the United States, des ideas idées respecto a au cómo es sujet los des, Estados Unidos, États-Unis, government, acerca del gobierno, political beliefs, creencias des políticas idées politiques, and economic beliefs. mais y également creencias des económicas. croyances économiques et politiques. Christianity equals capitalism. Donc, Entonces te intento decir que el cristianismo es igual al capitalismo. One of the reasons that they hate AOC, Una de las razones por las cuales ellos odian a Alexandria she's a democratic socialist. es porque ella es una demócrata socialista. You can't have a socialist America. Y no puedes tener, según ellos, un Estados Unidos socialista. Actually becomes a religious issue. Pero de hecho, es un asunto religioso. So Protestantism, Así que el protestantismo, they have their religious beliefs. ellos tienen sus creencias religiosas They've taken all this other baggage y han tomado todo este equipaje and like a dough, Et comme une pâte, they've kneaded these other beliefs through it. y no entendí muy bien lo que dijo, pero ellos han metido todas esas verdades en un paquete Want to be a good Protestant, y los vendieron y la gente los creyó. Así que si quieres ser un buen protestante, it's not just about religion. no va a ser solamente acerca de religión. You have to take this dough with everything that's in it. Vas a tener que tomar todo este equipaje de cosas con todo lo que viene. And what I want us to see, Et Y ce lo que quiero que j'aimerais vean nous voyons, that Adventism has done the same. c'est es que el adventismo ha l'adventisme acabado a fait la haciendo lo même mismo. chose. We've taken on the same baggage Nous prenons Hemos donc le tomado el même mismo bagage equipaje Protestantism has. que el que celui protestantismo des tiene. protestants. So if you become an Adventist, Donc, Así que vous si êtes- tú te vous conviertes en un devenez adventista, particularly a conservative Adventist, et específicamente un particulièrement adventista conservador, conservateur, it's not enough to recognize Daniel 2. no será suficiente para ti reconocer acerca de Daniel 2, Now you need to take that dough of what it means to be Adventist sino que ahora vas a tener que tomar todo ese equipaje de lo que significa ser adventista and knead through y vas a tener que bebértelo. a particular worldview. Y vas a tener que aceptar una especie de visión del mundo. Conservative Adventists, Y para los adventistas conservadores, most of this movement comes from that branch of y de hecho la mayoría de nuestro movimiento viene de esa rama del adventismo, Vient d'une branche conservatrice de l'adventisme. It's a very similar worldview to conservative Protestantism. acaban teniendo una visión muy parecida a la del protestantismo apóstata, el protestantismo conservador. Hemos hablado de Walter Bates. His message is not unique. El mensaje de él no es único. It's just more extreme of the same thing you hear in conservative Protestantism. Él simplemente presenta un mensaje más extremo que el que puedes escuchar en los protestantes conservadores. Trump's base in 2015 and 2016. Los votantes y el electorado de Trump de 2015 y 16. It's heavily based Et c'est une base on conspiracy theories. Y está todo basado en teorías de conspiración, axée sur les théories de el mensaje conspiration. de ellos. And we loosely defined conspiracy theories Y de manera bastante débil hemos definido qué es teorías de conspiración. as this fear or belief Pero hemos dicho que es esta teoría o creencia world order. Au sujet de que la visión de Gorbachev del nuevo orden mundial, la vision mondiale, du nouvel ordre mondial de Gorbachev. Pardon. That these societies, de que estas sociedades, the UN, las Naciones Unidas, the World Health Organization, la Organización Mundial para la Salud, Quoi? it's known as WHO, C'est quoi? the World Health Organization, L'OMS. that these entities are working to hurt us. de que estas entidades están todas trabajando para herirnos de alguna forma. We have to trust this little group of outsiders. Y de que tenemos que realmente confiar en este pequeño grupo de aquí afuera. Petit groupe. So we listed some conspiracy theories. Habíamos hecho Nous una avons lista de listé, teorías de certaines théories conspiración de conspiration. We could just start with the ones Donald Trump shares. y podríamos comenzar con aquellas que Donald Trump principalmente comparte, Kennedy, Kennedy. teorías respecto a one that he Kennedy, shared. L'une qu'il partage. Wind farms, el asunto de Comment on avait dit que ça s'appelait ça? wind farms, creo que son, says that wind farms cause cancer. parece que él cree que los molinos de viento, estos, olvidé el nombre, Le wind farm, ben, donde ça produit le cancer. se saca energía eólica, That whatsoever. él dice de que generan cáncer. No hay una evidencia científica para eso realmente. They hurt business at one of his golf courses.
They hurt business. Pero parece que estos They hurt molinos, business. estos molinos de viento que son para generar They energía, damage to the business. él cree Ok, que ils ellos, endommagent de hecho lo le hacen, ellos monde afectan des el affaires. negocio de At muchas one of these personas, golf courses. Par rapport afecta à l'un de ces los cours. negocios de uno Alors après, je sais pas. de sus parques de golf. Y bueno, él simplemente ha hablado mal de eso en Ah, c'est les muchos éoliennes. lugares. Voilà. Et- Donc, et alors, ça fait quoi? Es bien conocido como una teoría de conspiración que cree y esparce Donald Trump. Ok, donc vous allez chercher, hein, they will search, what does it mean, because I don't understand. Wind farms, Ok, donc les éoliennes, those big turbines. Ella está definiendo, parece Les que la parcs hermana éoliens, francesa ok. no sabía Have those big saber qué era turbines. eso. ouais, yeah, I know Ella está what explicando it que is, son esos. but I don't know, yes, we have it in France, but I don't understand what you said, what caused. He said what about that? I don't understand this one. Donald Trump Yes, Donald Donald Trump says they cause cancer. dice que a dit estos les molinos de éoliennes, viento causan éoliennes, cáncer. ça provoque le cancer. Thank you. These conspiracy theories, Donc Es tout una teoría de cela, conspiración. fait partie des théories de conspiration. global warming, Donc El calentamiento global. mondiaux, comment on l'écrit? Pardon? Réchauffement, merci, climatique. so about these ones, Donc par rapport à cela, or any other ones you want to include. il y en a Entonces, d'autres que él l'on tampoco va cree inclure. en el calentamiento global. Si alguien más quiere agregar Alors, est-ce alguna qu'il y teoría de en conspiración, a une du moins théorie de conspiration que vous voulez inclure et discuter dessus? Vaccine. vacunas. We're going there. On va y Ya aller, hablaremos on va de y las aller vacunas. sur les vaccins. In true form, like the last two classes, Donc dans les En las dernières últimas dos classes, clases, get there in the last 10 minutes. on va discuter no lo hemos des hecho, tal vez lo dernières hagamos en los últimos I 10 just want minutos to see de if esta. anyone has a point on those, and then we'll go to that. Alors, Pero je sí voudrais quería saber si savoir alguien tiene vous algún avez punto o des algo que choses à decir dire respecto sur a ça, estas vous en teorías de avez d'autres conspiración y rajouter, después on pasar a las reviendra vacunas. dessus après. Area 51. C'est quoi, Y el área 51. John? La zone 51? Do you know what Area 51 is for? ¿Todos Est-ce que tu sais c'est conocen qué es pourquoi el la área zone 51? 51? It's supposed to be for military stuff, and people started to think that there was alien and things like this. Alors c'était prévu pour être une base, mais les gens ils croient que c'est une base pour les extraterrestres. Their greatest military secrets Donc l'un des Los plus más grands grandes secrets secretos militares are go through their practice running Area 51. son font leur llevados a la pratique dans cette práctica zone en el área 51. So it 51. has to be kept one of the most protected areas in the United States. Entonces Donc, c'est esta área l'un tiene que ser una de las des áreas más zones les plus protegidas de los Estados protégées Unidos. et secrètes des États-Unis. So yes, it's top secret. Donc, Entonces sí, es c'est algo top de secret. muy And secreto. people begin to ask why secrecy. Y después las personas empiezan a preguntarse, bueno, ¿por qué tanto secreto? Pourquoi est-ce aussi secret? And they start to come up with this concept of aliens. Et Y llegaron a pues sacar estos conceptos acerca de los aliens. Any other thoughts or questions? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pizzagate? Pizzagate, you know about it? Yes. I just want to put Clinton. Voy a poner aquí Hillary Clinton o los All the Clinton. conspiracy theories about Clinton. Todas las teorías de conspiración respecto a Clinton. Sur Clinton. You see them beginning all the way back from really even, you could mark 1994. Y estas teorías de conspiración respecto a ellos comenzaron, yo diría que incluso desde el 94. 1991. We will bring them up in a later study. Pero en un estudio posterior hablaremos un poco más de eso. My brother. Alors, où? À ti? Ati, can you repeat, please? Au déni de l'Holocauste. Ok, merci. Ok, so le déni de l'Holocauste. I think that's part of it. Je pense que ça Parece que colocaron una teoría de de conspiración respecto al holocausto, cela. que no la entendí bien. I don't know if Trump has mentioned that one himself. No sé si Trump ha mencionado esta teoría de conspiración, Many of his supporters have. pero muchos de sus votantes lo han hecho. Ok,
Ok, comme c'est considéré comme l'une des théories de conspiration, c'est pour ça qu'il l'a nommé pour que ce soit listé. Hein. So some people deny the Holocaust. Donc il y a des Entonces, personnes hay qui ciertas renient, personas que han negado el holocausto. l'Holocauste. Ok, Holocaust deniers fit into that conspiracy theory. ok, Et entonces donc, parece ce que hay una teoría reniement, donde la ça gente niega que el reprend, holocausto de hecho cette existió. ces conspirations. Those who question it Aquellas personas que lo cuestionan, que no creen en eso, dirían que este grupo de acá grande, globalist secret society con esta agenda globalista y secreta, mondiale de conspiration invented the Holocaust to manipulate us. inventaron el asunto del holocausto para manipularnos. So, Oui. Brother Vadim, Hermano Vadim, Je doute que Trump croit en cela parce qu'il est pro-juif. the issue with anti-Semitism el asunto del antisemitismo is a little bit more complicated est un poco más complicado plus compliqué que ça. because there's a reason they call Trump's camp fascists. porque hay una razón por la cual llaman a Donald Trump fascista. The fear of globalists El temor de los globalistas stems from anti-Semitism comienza con el antisemitismo, because they see socialists as Jews. porque ellos ven a los socialistas como judíos. They would talk about the Rothschilds. Ellos hablan acerca de los Rothschild. Anti-Semitism, it was all orchestrated because they were Jewish. El antisemitismo fue todo orquestado porque ellos eran judíos. George Soros Jewish. es judío también. So even Trump's camp, Así que incluso del lado de Trump, it's more complicated than saying they're pro-Israel. es más complicado que simplemente decir pro-Israel. Do we have any questions about these? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a esto? Otherwise, I want to move on to vaccines. Si no, vamos a ir a hablar de las vacunas de una vez. Melissa? It's not really a question. Vadim disait, It was regarding what Vadim was saying. parce que j'ai lu, je lisais tout à l'heure et j'ai vu que la fille de Trump, elle s'est fait, Marie. enfin, elle s'est convertie au judaïsme. Okay, so she read a few minutes ago that Trump's daughter was converted to Judaism. Ella estaba queriendo hacer el punto de que la hija de Trump se convirtió al judaísmo. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est antisémite? Does it mean that he's anti-Semitic? His daughter is Jewish La hija de Trump es judía because his son-in-law converted her. He's Jewish. porque de hecho el esposo de su hija es judío. His daughter and son-in-law keep the Saturday Sabbath. Así que su hija y su esposo, ellos guardan el sábado. Observe le sabbat du 7e jour. So you can see they're pro-Israel, Así que pueden ver de que son pro-Israel, but built into that, pero dentro de eso you still see anti-Semitism hay una especie de antisemitismo in the también. far right. Dentro de la derecha, De quoi? de la extrema derecha. Comment ça se dit? Ouais. Comment on dit? Ouais, The merci. far right. Yeah, la droite extrême. Donc on voit l'antisémitisme au niveau de la droite extrême, c'est ça? Merci. Pardon? Qu'est-ce que ça dit? Ah d'accord, l'extrême droite. Were people able to look up this news article? Alors, est-ce que ¿Será que alguien certaines logró personnes ont été en leer mesure de este regarder artículo de ces periódico? articles-là qu'on a noté? Qui a dit oui? Did everyone read that? ¿Será que alguien leyó? Non. Can we please read that by tomorrow night? Est-ce que ¿Será que d'ici mañana demain ya soir, alguien on peut podrá le lire? leerlo? As we have time, which we're probably not going to have, Alors, comme on a du temps, ce qu'on n'aura peut-être pas, we could do some of that together. on peut... Espero que podamos leer juntos algo de ese artículo. The one I want to add to this ce que Una j'aimerais teoría que yo ajouter, quería entonces añadir era el asunto de las vacunas. I don't want to get into an argument je No veux quiero pas entrar entrer en dans una un discusión débat against someone else's scientist and my scientist. en contra del científico de alguien y mi científico, par rapport à un autre. This group and this group. entre este grupo y este grupo. I've looked into the other side. J'ai regardé He visto de el otro lado. My brother introduced a scientist yesterday. Mi hermano me habló de un a científico introduit ayer le scientifique, la science, le côté scientifique hier.
And in a few minutes, I also already see holes in his studies. Y en pocos minutos ya empecé a ver algunos dans son étude. defectos As he o tries to problemas link vaccines to autism. en su estudio cuando intentó hacer una conexión entre el autismo y las I want to vacunas. bypass those arguments because I want us to get to an underlying point. Así que voy a pasar por alto esos argumentos que él dijo y quiero llegar a la raíz del asunto. J'aimerais qu'on aille souligner un point. But I want us to remind us of one thing. Et j'aimerais Pero sí quería recordarnos de un punto. Before everyone was talking about aluminium in vaccines, Antes de que cualquier persona hablase del aluminio en las vacunas, what was the great fear? ¿cuál era Quelle el était donc gran la miedo? grande peur? Wasn't aluminium? No era el Pas aluminio. l'aluminium. What was it? ¿Cuál era? Quoi? What did they put in vaccines ¿Qué ponían en las vacunas that made everyone afraid? que hacía que todos tuviesen temor? Effrayé. Pardon? La puce? Mercury. Comment tu veux que... Ponían Know mercurio. about mercury in vaccines. ¿Todos conocen acerca del mercurio en las vacunas? So before aluminium, Así que antes del aluminio, the issue was mercury. el asunto era el La mercurio. question, c'était le mercure. People were afraid of mercury and said that caused autism. Las personas tenían miedo del mercurio y decían, eso causa autismo. Ils disaient que ça entraînait, ça causait, provoquait l'autisme. The institutions Las instituciones said it doesn't. dijeron de que no causaba autismo. To counter the fear, Pero para contrarrestar el miedo, de la peur, around 2001, por ahí en el año 2001, 18 years ago, 18 años, 18 años they atrás, removed nearly all mercury from vaccines in the United States. removieron prácticamente todo el mercurio que había en las vacunas de los Estados The rate Unidos of autism changed. et là, y le cambió taux de l'autisme a changé. la cantidad de autismo, parece. At all. Ah, no, ella pregunta, ¿será que cambió los casos de autismo? Y ella dijo, no, no cambió para nada. At all. Ah, ok, No hubo donc, ningún ce taux n'a pas decrecimiento du tout, en el número de casos de autismo Removal of mercury from vaccines. al haber Alors, dans le removido fond, le mercure el des mercurio de las We vacunas. already know the people pushing that material Así que ya sabíamos que las personas estaban presionando acerca de ese material pour ce matériel, based on 18 years basé basados en 18 años, wrong. avait han estado Now they've moved equivocados. from mercury, Pero ahora se han movido del du mercurio mercure, saying that causes autism, y que habían dicho eso causa autismo, provoque l'autisme. to aluminium. ahora dicen que es el Ils aluminio. disent que c'est donc non plus le mercure mais l'aluminium. And there's been no approved study that's ever proven a link. Y no ha habido ningún estudio que pueda probar la conexión entre el autismo y el aluminio. I want us to get to an underlying point, Ahora quiero llegar a un punto, es la raíz, and that is this issue. y es este problema de La acá. question, It's the issue of fear, Es el asunto del de la miedo, peur. where we discount the institutions, donde desacreditamos a las instituciones, whether that's the UN bien sea las Naciones Unidas Je ne crois pas que ce soit l'ONU or the World Health Organization. o la Organización Mundial de la Salud, We think that somehow they're working to harm us. porque de alguna manera estamos pensando de que ellos están trabajando para herirnos. Qu'ils agissent contre nous. It's the same issue as chemtrails. Es el mismo asunto con los chemtrails, que son las líneas que dejan los aviones en el cielo. Una teoría de conspiración, Ouais, les traces chimiques. de que eso lo usan para envenenarnos. Donc, ok, Se les ils conoce appellent las ça les chemtrails, They're those lines in the sky o los que no conocen los chemtrails son esas líneas blancas en el cielo formed out of condensation, que se forman por causa de la condensación. but they've renamed them chemtrails Pero han cambiado el nombre de chemtrails. because they say that they're actually chemicals O sea, dijeron, no son condensación, sino son working to poison us. realmente químicos que están para hacernos daño. You can go back and see these lines in the sky in World War II photographs. Y ustedes podrían ir a las historias de la Primera o la Segunda Guerra Mundial y esas líneas ya estaban en el cielo. Do we really believe Realmente creemos that the government is spraying their own children with chemicals de que el gobierno está lanzándole veneno a los niños to bring about mind control para generar el control or mental destroy the environment? o para destruir el ambiente. Because those chemtrails Porque esas líneas, esos chemtrails, también las están regando encima de la Casa Blanca, por cierto. our arguments begin to break down Entonces esos argumentos empiezan a quebrarse with these conspiracy theories. en el asunto de estas teorías de conspiración.
I want us to consider a virus. Alors, Quiero que j'aimerais consideremos un considérer virus. How do vaccines work? ¿Cómo Alors, funcionan las comment fonctionne le vacunas? vaccin? I'm going to rub some of this board out. Voy a borrar parte de la pizarra. If you were to consider a virus, Alors, si Cuando on consideramos un considère virus, what happens inside your body? ¿qué acontece dentro de tu cuerpo? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? ¿Qué acontece dentro de nuestro cuerpo cuando se nos introduce un virus? Let's say Qu'est-ce qui se passe Digamos- à l'intérieur de notre corps si on considère le virus? it's the measles. Alors, on dit Digamos la que rougeole. es la viruela. Measles, Donc, la c'est viruela. une rougeole. it's a virus. C'est un Que es un virus. You come in contact with it, Podrías entrar en contacto con la viruela and it infects you. et y nous te terminará infectando. What's your body's response? ¿Y cuál será la respuesta de tu cuerpo? Pardon? Alors là, tout le monde parle en même temps, là, c'est pas possible. Qui parle? Il n'y a plus personne. So it's powerful. Donc, Entonces, c'est es puissant. poderoso. If you were living before vaccines, Donc, Si vivieses en el tiempo virtually antes, 100% of the Earth's population would get the measles at some point in their life. if we don't take the si viviésemos en la época donde no había vacuna, Population, Alors, si on prend casi pas le un 100% de la vaccin, población mundial hubiese alguna vez tenido 100% de la o sufrido de population viruela. would get the measles, attraperait donc la rougeole. be infected with that Hubiesen et, sido infectados con c'est ella efficace. at some point in their life. en Et algún sera punto de sus infecté vidas. Et infecterait leur vie, c'est ça? I want someone to do the math. Donc, Y j'aimerais quiero que alguien quelqu'un haga fasse le haga calcul. algunas Someone cuentas. can get a calculator. Alors, ¿Será pas que moi, alguien puede tomar quelqu'un una fasse le calculadora? calcul. Take your calculator. Alors, prenez Tomen la su calculadora. There's 7.53 billion people alive. Hay 7.5 mil millones de personas en el mundo hoy. So En I'll vie. give you the math. Así que les dejaré Donc, je vous donne les maths. para que hagan las For 10 cuentas. million. On va dire Digamos que son 10 mil millones. And someone, Y alguien, I want you to calculate this to 7.53 billion. quiero que calculen esto a 7.5 millones. 7.53. Esta es la cantidad de personas Who would get measles if it weren't for vaccination? que recibirían la viruela si no hubiese habido vacunas. Let's say just 10 million. Digamos que son solamente 10, In a modern society, que son 10 millones en una sociedad moderna, with modern healthcare, con salud get moderna. the measles. ¿Qué pasaría si ellos reciben la viruela? 9,800,000 Unos 9 mil millones 800, get a fever and a rash. 9 millones 800 mil tendrían o fiebre y una erupción. I won't break down every symptom. Ahora voy a hablarles de cada síntoma. 600,000 will get pneumonia. 600,000 12,000 of those will die. sufrirían neumonía y 12.000 morirían. 2005, Will get another disease. Ah, no, 120.000 morirían It takes a few years to kill you, but it still does. y 125.000 qui prend donc demorarían qui un prend poco quelques más années pour vous tuer, mais qui vous tue tout de même. 20,000 of those 10 million will die. Alors 20 000, En total 20.000 personnes de esos décédées 10.000 de esos 10 millones In a modern society. de la rougeole en dans una la sociedad société moderna, moderne. 20.000 personas de 10 millones morirían incluso con los métodos modernos. Calculate, go from 10 million Así Alors, que si vous vayan de calculez 10 à partir de millones 10 millions to 7.53 billion. a sur 7.3 7 milliards point 5, millones de personas. est-ce que Si quelqu'un alguien puede peut calcular calculer eso, ça? We'll come back to that. Et on y reviendra volveremos a sur este ça. punto. But let's say you get a measles virus. Supongamos que nous avons un virus de la rougeole. And what is your body going to do? Et qu'est-ce que recibieses votre corps va el faire? virus de la viruela, ¿qué acontece en tu cuerpo? So it will create
Antibodies, des you ha- anticorps. Notre corps va créer des anticorps. You have these internal cells. On a donc En tu ces cuerpo cells- tienes estas ces cellules células They're going to study this invader, qui que vont ellos donc estudian a étudier este cet invasor envahisseur. take time to understand what this invader y is, les toma tiempo entender o comprender qué tipo de invasor es and mount a response. Et ils vont para donc, poder responder. fabriquer une réponse. That's a process that takes days. Et Y es c'est un proceso que processus toma qui, días. prend des jours. If that virus doesn't win the fight Et si Si ce ese ne virus gagne no pas gana la la batalla, bataille and kill you, et ne vous tue, o más bien, those antibodies will fight off the invasion. donc les anticorps vont tus anticuerpos se van a battre luchar cet contra la envahisseur. invasión de ese virus. Si todavía el virus no te ha matado, But it takes days después de Mais ça algunos demande días des ya tus jours antivirus for your estarán body to be able listos to mount this defense against a serious invader. para que Pour que tus votre anticuerpos corps puedan puisse crear créer la fuerza cette suficiente défense contre de pelear contra el virus. un envahisseur Toma días sérieux. si no te ha matado. Your body then does something quite special. Pero luego Ensuite, votre el cuerpo corps fait nuestro quelque hace algo chose muy, de muy particulier. especial. It's seen this virus, Cuando Il ha voit visto donc, este ce virus virus, recognized the threat, y il reconoce reconnaît la menace. amenaza and it's learned from that threat. y aprende acerca de esa Ah, et amenaza. il apprend donc de ce envahisseur And what it's going to do ou de Y lo cette que va a menace. hacer Et qu'est-ce qu'il va faire? is create a memory cell. Es Y crear va a una crear célula una de memoria, célula así mémoire. llamada célula de memoria. And this memory cell Y esta Cette célula de cellule memoria mémoire is going to stay in your body va a rester dans votre va a estar en tu organisme, cuerpo just like it's sleeping. comme si como elle dort. durmiendo It's just laying there sleeping y estará Y la siempre allí, dort dormida, life. Durant toda votre tu vie. vida. And then one day, Et Pero un algún jour, día, the measles hits you again, cuando la rougeole viruela vous te touche de ataque, nouveau. and this memory cell de comes nuevo, to life. Et esa cette célula de cellule memoria se mémoire, despierta. là, revit. And it points to the measles virus, Et donc, Y apunta elle para se dirige el virus de la vers le viruela. virus de la rougeole. and it says, I know who you are, I've seen O you before." rubiola, Et tendría elle que dit, je revisar sais si qui es tu es, viruela je o t'ai déjà vu rubiola. auparavant. And Y then la it tells célula the body dice, how to immediately respond. bueno, ya Et yo elle conozco dit au corps de esta quelle façon amenaza réagir y la instantanément. And you never again have to come under that virus. el ataque es Et, inmediato jamais, y la vous defensa serez, es sous, inmediata ce y nunca virus. más te tienes que Your preocupar por body ese will virus destroy it straight away. porque Parce tu que cuerpo votre corps lo va a le destruir détruire inmediatamente. immédiatement. So down here, Así Donc, que por là, acá, the measles virus tries to come back, cuando venga Le virus de la rougeole essaie de revenir, ese virus de nuevo, and it's immediately annihilated et il va a est ser tout de suite eliminado, éliminé, annihilé, aniquilado because of the memory cell. inmediatamente por parce causa que- de la célula de memoria. Because of the memory cell. à cause de la cellule de mémoire. So with a vaccine, Así que Avec con le una vaccin, vacuna, what they're doing lo que consiguen hacer is they're taking a much weaker version. es que toman una versión mucho más débil. Plus faible. It will still be alive. Es una célula viva, sí, Not dead. Elle n'est pas no morte. está muerta, Live measles C'est une es rougeole una viruela donc, viva, virus, vivante, un virus c'est vivo. le virus de la rougeole qui est vivant, but it's severely weak. mais Pero il está est, bastante très, debilitado. faible. And it's going to inject you and give you the measles. Entonces te lo inyectan y te ponen ese virus en tu cuerpo, La rougeole. But a weaker form. Mais pero dans en una une forma más débil. affaiblie. If you were to think of that 10 million Alors, Si vous ustedes fallait piensan en pas estos 10 penser à millones, ces 10 millions, without a vaccine, sin Sans vacunas, 10 million. 10 millones, millions, This one's without a vaccine. esta cuenta la haremos como los que no étaient tienen sans vacunas. vaccin. 20,000 die. 20 000 sont morts. 10 million do get it. 10 millions l'ont eu. 1 in 10 of those will get a fever. Alors, Uno de 10 un de dixième cada, auront de donc cada de la ellos fièvre, tendrá fiebre 500,000 will get a rash. et 5000 auront de rage, c'est quoi déjà, on a dit? 900.000 van a sufrir de la erupción 100 will react badly with a dangerous allergic reaction. Et il y en a 100 y qui 100 vont, personas, no, aller, parece que está avoir hablando de las une personas que sí se ponen la allergie vacuna. très forte. 10 will get encephalitis. 10 auront 100 personas sufrirían de alguna alergia por causa de la vacuna en 10 je sais millones pas. Cherchez sur le dictionnaire encéphalite. y 10 personas de 10 millones Donc là, bien sufrirían sûr, il y a un risque, But it's encefalitis. the difference mais Y este es el riesgo que hay. between sick and allergic reaction c'est entre Pero la hay una maladie diferencia et la entre réaction, enfermarte o donc, una afección allergique. alérgica and 20,000 deaths.
et 20 000 morts. a que mueran 20.000 In personas. all, they calculate about 120. Dans toute leur Y en todo esto lo pueden calcul, calcular con el 120 asunto The de 10 million sur les 10 millions 120. will have a bad reaction. auront une mauvaise Solamente réaction. 120 tendrían una mala Tout ce dont reacción vous a avez la... besoin, Is A la vacuna. Facebook page, social media, Facebook, une page Facebook, un média, to spark fear. Pero se puede usar el faire, Facebook de manera muy jaillir fácil la y peur. esparcir That miedo would sound like a great risk. y hacer sonar, hacer parecer que esto es dire que un terrible cela génère riesgo de realmente, grands risques. pero no lo But es. back to our line. Mais si Volviendo nous a nuestra retournons à línea, notre ligne, The measles virus, donc El le virus de la rubiola it could kill you. peut te vous podría tuer. matar, Dangerous. es C'est peligroso, dangereux. Your body creates antibodies. pero tu Votre cuerpo corps, donc, crea crée unos des anticuerpos anticorps. Then it creates a memory cell so your body never forgets this y experience. también ensuite, crea a votre esta organisme célula de va memoria créer para des nunca cellules de olvidar esa mémoire afin qu'il experiencia. ne puisse jamais oublier cette expérience. Then when that measles virus attempts to come Entonces back, Et cuando après, quand, esa, ce virus de ese virus de la rougeole rubiola essaie de venga de revenir, nuevo, the memory cell wakes up les, se cellules de levantará mémoire se el- réveillent and says, I've seen you before. la célula de dice que memoria je y vous dirá, ai vu yo he visto esto déjà. antes, We're not going to let you do this again. On y ne dirá, va pas no te te permitiremos laisser hacer esto de nuevo. agir de la même façon encore. There's one reason I find this fascinating. Y hay una razón por la cual, yo encuentro todo esto fascinante. When were vaccines invented? ¿Cuándo Quand fueron est-ce las que le vacunas vaccin inventadas? a-t-il été inventé? En 1798. 1798. En 1798. And I want to describe to you Y quiero describirles how I see them prophetically. cómo veo las vacunas de manera profética. Let's say Digamos, por ejemplo, there's this evil virus de que tenemos este virus malvado that attacks you. que te ataca. You almost lose the fight. Y supongamos que casi perdiste la batalla. Kills thousands of people. Mató miles de personas. Don't want to call it the measles. No lo llamemos rubiola. La rougeole. I want to call it something else. Yo lo quiero llamar de una forma diferente. Is there anything else anyone would like to call that? Et ¿Será comment, que hay alguien est-ce que vous podría pouvez darle le otro nommer nombre a eso? différemment? Papacy. Yes. El papado. Sí, I'm going to say yo voy a decir, it's church and state. lo llamaré iglesia y Estado. Any others? Et les autres? ¿Algún otro? Il y a d'autres. Looking for a virus. Estoy buscando otro virus Destroys people. que destruye personas. Sin. Sin? I want to be a little more specific. Quiero ser un poco más específica que solo decirme pecado. Alguien dijo pecado. Can you repeat the question? I'm looking for a vaccine. Estoy buscando, Vaccine. A virus. estoy buscando por un virus. And our brother has suggested church and state. Y un so hermano everybody understands where we're ya going. sugirió iglesia y Estado con un virus. Así que ya saben a dónde estamos queriendo ir con esto. L'Église et l'État, il comprend déjà où on va. I'm going to put in another one. Vamos a poner otro. L'autre. Slavery. Esclavitud. Any others? ¿Algún otro? Quoi? La Dictadura, alguien dijo. I want to call that Quiero llamar a eso Je vais appeler ça nationalism. nacionalismo. nationalisme. Sexisme. Sexisme. Sexism? Machismo, dijo alguien. Sexisme. Any Le others? racisme. ¿Algún otro? Racisme. Racism? I want to be a little more specific. Quiero ser un poco más Être un peu plus, específica. Spécifique. How about we call that one ¿Qué tal si llamamos a ese civil rights movement? Et si on el appelle movimiento de cela los le derechos mouvement des civiles? droits civiques? Que no es que es un virus realmente, fue un movimiento a favor de la libertad de los negros, Add. Est-ce que vous voulez pero en hubo un ajouter ataque contra ellos. What's been one of the subjects of our studies? Quel était ¿Cuál l'un ha des sido uno sujets de los nos, asuntos, de uno de los études? tópicos principales en nuestros estudios? Information war. Connected to that, Alors, en lien avec cela, I want to say World War I Quiero decir la guerra Première mundial, mondiale and World War II. et la Primera y deuxième- Segunda Guerra Two Mundial, world wars. les deux dos guerras mundiales. Our brother mentioned the Holocaust. Un hermano mencionó el On mentionne holocausto. aussi l'Holocauste. Any others? Est-ce que ¿Algún vous en otro? avez d'autres? What about a war? ¿Qué podemos decir de una guerra? 2003. En 2003, Iraq War?
La guerra en Irak. I want to add one other and then we'll wrap up. On va Quiero añadir rajouter una más. une autre. The global trade war. La Réchauffement, tu m'as dit? guerra comercial. Ah, ok, je crois que c'était le même mot que là. Ok, oui, la guerre économique, c'est ça? Mondiale. So if we were to go back to 1798, Si nous faut Si queremos retourner volver donc al en año 1798, 1798, it ends what history? ¿qué c'est historia là terminó en quelle ese histoire? año? Les 1260? The 1260. Los 1260 años. Why does the United States Ahora, ¿por qué los Estados Unidos separate church and state? separó la iglesia y el L'Église et Estado? l'État. Parce qu'ils sont sortis de la domination papale européenne. Porque So they lived aprendieron, through church and state. porque ellos ya Ils pasaron ont por la vécu, historia donc, de la sous, iglesia y el Estado. La fusion Église-État. The United States saw it in their history. Et les États-Unis Los Estados ont vu Unidos dans leur histoire, vieron en esa Created a historia memory cell, ils ont donc y créé crearon una une célula de cellule memoria. mémoire. and they formed their nation, Ils Y ont formaron formé su leur nación nation, the Constitution, la con una Constitution, constitución so that if church and state ever tried to come back, para que si afin alguna que si vez la iglesia y el Estado se l'Église et l'État levantasen, essayent de revenir, they could launch a defense. ellos peuvent, pudieran lanzar una lancer defensa. une défense. Straight after the Civil War, Tout de suite après la Justo guerre antes de la guerra civil. No, justo después de la guerra civil, cuando acabó la esclavitud. there should be a memory cell. Cuando acabó la esclavitud, debiera haber creado una célula de memoria. That memory cell should continue Y esa célula de memoria debió haber continuado if they ever get close para que si en algún momento se vuelven a acercar to going back to that history, a repetir aquella historia, the memory cell should wake up la célula de memoria tiene que despertar and say that we've been here before. para decir, hemos estado aquí antes, They should kill it before it takes over. así que debemos matar esto antes de que tome el control. World War I and World War II, Primera y Segunda Guerra Mundial, the rise of populism, el levantamiento del populismo, should create a memory cell debió haber creado una célula de memoria so that they can see when populism rises again, para que cuando se vea que se está levantando el populismo de nuevo, they can stop it before there's a third world war. puedan detenerlo antes de que comience una tercera guerra mundial. The Iraq war La guerra de Irak, should be a memory cell. debe haber una célula de memoria. But what Donald Trump is saying now, Pero lo que Donald Trump está diciendo ahora that he could defeat Iran in 10 days. es que él podría derrotar a Irán en 10 días. What's the problem with the memory cell? ¿Qué está pasando con esa célula de memoria? The problem we have El problema que tenemos is we don't live 100 years ago es que nosotros no hemos vivido hace 100 años, before vaccines, antes de las when vacunas, you had hundreds of thousands of people dying from the measles. cuando hubo una época en donde morían personas por tener rubiola. We have no memory cells. Nosotros no tenemos una célula de memoria, Our memory cells are destroyed. una célula de memoria que pueda destruir eso. We don't remember the danger of nationalism, Nosotros no podemos recordar el peligro del nacionalismo, of world wars. de las guerras mundiales. We can't even remember 2003. Nosotros ya ni siquiera conseguimos recordar 2003. The danger is we have no memory cells. El problema es que no tenemos células de memoria. What we need Lo que necesitamos is a vaccine. es una vacuna. Because what does a vaccine do? Porque ¿qué hace una vacuna? It means you don't have to live through the Holocaust. Significa es que no tienes que pasar por el holocausto. You don't have to suffer its effects. No tienes que sufrir los efectos. Go to a concentration camp. O ir a Have thousands of people die. un campo de concentración y donde miles de personas morirán. What you need to do Lo que necesitas hacer is inject yourself. es inyectarte. When we sit down Cuando nos sentamos of our own choice, por nuestra propia elección we infect ourselves e infectarnos a nosotros with mismos viruses.
con avec estos tous ces virus. We remember church and state. Recordar qué es la iglesia y el Estado. And if we infect ourselves, Y si infectamos nos infectamos a nosotros the body will mismos, create a memory cell. el Alors, cuerpo le corps va creará una créer célula de une memoria. cellule de mémoire. Once we have a memory cell, Et Una dès vez que qu'on a tengamos la cette, célula de mémoire memoria, cette cellule de mémoire, when we see Trump uniting with evangelicals, cuando nous veamos voyons a Trump Trump uniéndose s'unir con los avec les evangélicos, évangéliques, we would kill it. lo alors nous mataríamos. le tuerons. This is the prophetic El virus. application of a vaccine. Nous tuerons Este cette es union, la aplicación bien sûr. profética de una Donc, vacuna. C'est une application prophétique de ce vaccin. These are the viruses that infect us, Estos Ce son les los virus que qui nos nous infectan. infectent. but it's so long ago Mais Pero ça fait ocurrieron tellement tanto tiempo longtemps. atrás we're the fourth generation. que nosotros ya Nous sommes somos donc la una cuarta quatrième generación It's génération. not just the internal message that's destroyed. donde no solamente es un mensaje interno el que ha sido destruido, It's our external knowledge that's destroyed. nuestro conocimiento de las cosas externas también ha sido We destruido. don't remember Nosotros ya no recordamos just what the black people went through in the civil rights ni movement to siquiera gain their freedom. las cosas por las cuales las personas del movimiento de los derechos civiles pasaron para conseguir su libertad. Avoir leur liberté. We don't remember Hitler accurately. No recordamos cómo era Hitler de manera precisa, no lo recordamos. Hitler avec justesse. So in 2016, Así que en 2016, much of America la mayoría de los Estados Unidos has no functioning memory cells. no tienen una funcional célula de memoria. That problem is fine. Y ese problema está bien, We shouldn't have to live through these things pues no deberíamos tener que haber vivido todas esas cosas to be protected from them. para poder estar protegidos de ellas. Nous protéger d'elles. We don't need to take on the measles virus No tenemos que vivir el virus with all of its risks con todos estos riesgos avec ces risques to create a memory cell. para crear afin nuestra de propia créer célula de une memoria. cellule de mémoire. You can choose Vous Podemos pouvez escoger choisir to take the vaccine, de para prendre tomar le la vaccin, vacuna, which makes it a choice ce lo qui cual fait lo que hace vous ayez una le choix. elección from 1798. de 1798. We educate ourselves. Podemos educarnos a nosotros mismos y lo hemos All hecho. of these viruses, Todos estos virus so that when they try and infect us again, los tomamos nosotros we're already prepared para que cuando realmente vengan a our atacarnos, own memory cells. ya hayamos creado nuestra propia célula de memoria. What is the problem now? El problema que estamos teniendo hoy o ahora The vaccine parable. es que la parábola de la vacuna What's happening right now? que está aconteciendo ahora mismo Illustrating the problem in the United States and the world, está ilustrando un problema en los Estados Unidos y en el mundo. and in Adventism. en el adventismo. Everyone wants to know Si todos quisieran saber what history 2019 is fulfilling. Quelle histoire 2019 accomplie? 1798. qué historia de 2019 se está Vaccines cumpliendo, Le invented. vaccin a été inventé así como en 1798 Inoculate ourselves. afin las que vacunas nous fueron puissions inventadas nous inoculer nous-mêmes. Church and state. para que de podamos la Iglesia y del Estado. tener un antídoto, para que podamos educarnos acerca de qué es la iglesia y el Estado. 1893. 126. Tenemos el 126. Measles outbreak. Là, Aquí hubo una epidemia la de la rubiola. la rubiola, Vaccinating. L'éruption de la rougeole, merci. Because people aren't vaccinating. Parce porque que las les personas en aquella época no personnes se n'ont pas été vacunaban. vaccinées. The last great outbreak, Y la le última dernier gran epidemia, 1989 to 1991. de 1989 al 91, La dernière éruption, c'est 1989 à 91. The increase of knowledge. que es la época de nuestro aumento del conocimiento, Poor people porque había personas pobres not have proper access. a los cuales no tenían un buen acceso a las vacunas. Y hubo una Rates epidemia. of measles stay fairly low. Donc, Así que bueno, le niveau, le taux de la esta rougeole epidemia a duró commencé poco très tiempo. bas. Then they spike. Et maintenant, il a eu un pic. That spike is 2014. Et ce Y pic, parece c'est que hubo 2014. una... Then they go back down Et ensuite, c'est redescendu. in 2019. Et en 2019, il remonte. It's the fulfillment of the 126. C'est la No sé qué está conclusion queriendo du decir con 126. eso, que sube, supongo que debe ser los problemas del nacionalismo. Sauf que maintenant, les gens, ils le font par choix. It's the problem of the fourth generation. C'est ça le Las personas problème de la hoy pueden quatrième escoger si quieren tomar la génération. vacuna o no. Memory cells. Nous n'avons Nosotros pas no de tenemos células cellule de memoria, We won't educate ourselves. pero si no nos educamos a nosotros mismos, To protect us from history. de nous tenemos que protéger de protegernos l'histoire. de todas estas All historias. of this history Pues Parce que nous es pensons todas que estas toute cette historias histoire, is just globalism c'est juste como- le globalisme, le mondialisme, manipulating us. qui nous, de que nos quieren hacer creer esas historias, esos virus, de que el globalismo nos quiere herir. We're rejecting vaccines.
Pero de manera interna y externa estamos negando las vacunas. Algunos de manera literal la vacuna y otros de manera profética, al estudiar estas cosas para Do you have any final thoughts? crear células de memoria y reconocer los males. Final. So, what we want to do Lo que vamos a hacer from tomorrow, a partir de mañana, demain, you can bring any more thoughts you have on this. on peut pueden ramener, ustedes traer d'autres qué más pensées pensamientos o que nous comentarios avons tienen ce soir. respecto a We're esto going to move to a discussion of the Civil War. y luego Et podemos après, ya on va entrar en las avancer discusiones sur la acerca de la question guerra de la civil. guerre civile. If you kneel with me, we'll close it. Si vous se arrodillan pouvez vous conmigo, vamos a agenouiller orar. avec moi, on va finir par la prière. Dear Father in heaven, Querido Padre Celestial, thank you for our blessings. te agradecemos por las bendiciones. Thank you that we don't have to live through these Te histories agradecemos porque no tenemos que Merci pasar que y nous vivir n'ayons todas pas esas à historias vivre au travers de ces to learn histoires, from them, para aprender de ellas, en apprendre, to remember them, para recordarlas, mémorer, to protect ourselves from repeating their mistakes. para protegernos a nosotros mismos de repetir esas historias. Pray that you'll bless our studies. Te pido que bendigas nuestros estudios May we give glory to you in everything we do. y que te podamos dar gloria en todo lo que Tout ce que nous hacemos. pouvons faire puisse te rendre gloire. Pray this in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Ces choses Jesús. dans le nom de Jésus. Amén.